Bien, la primera oradora es Ana Silva. Ella viene de Uruguay y allí es profesora titular y directora del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Es también miembro de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Su trabajo en neurociencia del comportamiento hace foco en la modulación ambiental y social de los ritmos circadianos desde una perspectiva neuroetológica. Y adicionalmente, a su actividad de investigación, la doctora Ana Silva muestra un enorme compromiso con el desarrollo institucional a distintos niveles, lo cual se observa en su desempeño como integrante del Consejo de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, la Comisión de Selección del Sistema Nacional de Investigaciones y su paso por la presidencia de la Sociedad Uruguaya de Neurociencias. Sus aportes académicos le han valido invitaciones como conferencista plenaria en congresos internacionales y hoy tenemos el placer de que nos acompañe a nosotros. La participación en comités editoriales de revistas científicas y la organización de eventos académicos internacionales. Además, Ana ha sido integrante del Comité Regional Latinoamericano de IBRO, del directorio de la Red ALBA y de la Society for Research on Biological Rhythms, siendo distinguida como Fellow de la International Society for Neuroethology. Muy importante para nosotras hoy, Ana forma parte del Comité de Inclusión y Diversidad, donde promueve iniciativas orientadas a lograr equidad local y global. Bienvenida, Ana. Bueno, qué linda introducción. Esto se va a mover así. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, más gracias por la invitación. No me recorrí el continente, solo crucé el Río de la Plata para estar acá y la verdad que estoy muy contenta de haber logrado venir presencial. Buen día o buenas tardes para la audiencia virtual que nos acompaña también. Bueno, a mí me parece una cosa súper importante que las Florencias hayan encarado esta actividad, hayan tenido esta iniciativa, totalmente además en sintonía con el momento que nos toca, que tiene un desafío quizás más importante que el que empezamos a identificar hace quizás más de 10 años, cuando empezamos a hablar de este tema, ¿no? Y todo lo que creo que va a pasar hoy, y es el espíritu de las organizadoras, es que, bueno, quedó atrás la concientización del tema y ahora tenemos que hablar de acciones, ¿no? Cómo esto se efectiviza en políticas institucionales, políticas de ciencia, políticas nacionales, regionales, que lleven a que no solo se reconozca el problema, sino que se aporten soluciones reales. Entonces, me parece que está muy bien también en el programa que mi presentación sea la primera, porque lo que yo tengo para contar acá es un estudio que se hizo, se hace para documentar la brecha de género en las neurociencias latinoamericanas. Entonces, esa va a ser toda mi presentación y creo que va a aportar algunos insumos para la discusión y para mostrar que, bueno, ahora sí que podemos decir que tenemos datos, tenemos cuantificación y no solo eso, sino una especie de seguimiento. Entonces, con esta intro les voy a empezar mi presentación en la cual voy a contarles un poco esta iniciativa, cómo surge, cómo se mantiene, lo que realmente fue el estudio y los resultados que obtuvimos hasta el momento, y después un poco de esas consecuencias, que van a ser cortitas porque justamente creo que es todo lo que vamos a hablar después en la jornada de distintas. Entonces, una cosa empezando por cómo surge este estudio, bueno, surge del Comité Regional de IBRO. IBRO es la International Brain Research Organization, que reúne como quiénes son los socios de esa International Brain Research Organization. Está dividido como en regiones y América Latina es una de las regiones que integra IBRO y reúne a las sociedades nacionales científicas en neurociencia de la región de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, es interesante que desde esta organización haya surgido en un momento la necesidad
de dejar de hablar de impresiones y pasar a estudiar efectivamente cuáles eran los datos que podían sostener esa brecha de género muy evidente, muy visible, pero no necesariamente cuantificada. Entonces, esto surge ya hace como en 2018 del Comité Regional de Ibero, que dispone un presupuesto que ha mantenido para el estudio de esto, ¿no? Entonces, de hecho, el estudio que les voy a contar, y esto está en la página web de Ibero, por eso traje esta diapo para que ustedes lo busquen, porque yo voy a hacer una síntesis incluso arbitraria de los resultados que les voy a mostrar. Hay dos informes de las dos olas que se hicieron en este estudio. Una en el año 2019-2020, otra en el año 2024-2025. O sea que es un estudio que lleva dos cohortes, y ahora les voy a contar un poquito las características de las mismas, y que por lo tanto, también voy a decir con mucha claridad que no es un estudio longitudinal, pero sí es un estudio que saca dos fotografías en dos momentos separados por 5 años. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas que fueron involucradas al comienzo. Ahí están, en primer lugar, los 3 coordinadores de este comité regional en todo el tiempo que ha durado esta iniciativa. Empieza entonces cuando Cecilia Bouzat, neurocientífica argentina, era la coordinadora de este comité. Siguió después cuando Adrián Palacios, neurocientífico chileno, era el coordinador de este comité. Y en la actualidad es Carolina Escobar, neurocientífica mexicana, quien coordina este comité. En todos estos periodos se ha mantenido el programa que se llama en el comité Gender Balance como prioritario en sus agendas. ¿Cómo hacerlo? Esto fue un desafío en el que yo participé inicialmente cuando integraba el comité en 2018. Necesitábamos una asociación con personas que estudiaran los problemas de género en forma académica y profesional. Y en esa asociación quedé yo involucrada un poco de forma oportunista, porque esas personas las encontramos justamente en Uruguay. Y fue Verónica Marante, líder de estudios eh, en discriminación por género en distintos sectores, pero especialmente en academia. En ese momento era la directora de la oficina de CEPAL, con sede en Uruguay, y luego el grupo de género del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, que hoy coordina Victoria Tenenbaum. Así que hay como una cosa que a mí también me vincula por Uruguay a estar en todas las etapas de este proceso. De hecho, Cecilia Tomasini, investigadora en ciencias sociales en género, y yo somos quienes nos hemos mantenido en el grupo en las dos olas en forma permanente. Entonces, el objetivo del estudio tenía explorar por primera vez la brecha de género en la trayectoria académica, y estaba dirigido a neurocientíficos y neurocientíficas latinoamericanas, y tenía como una estrategia diferencial de otros estudios o de otras encuestas, en el que se intentó, desde la primera ola, a también como cuestionar, o mejor dicho, recabar datos sobre el impacto de esa carrera sobre la vida personal de cada uno de los que respondían a la encuesta. O sea, no era exclusivamente académica, sino que también intentaba integrar los aspectos que tenían que ver como con la influencia de esa carrera académica con la vida personal de las personas. Por eso, la interacción, ¿verdad?, entre los roles de género de varones y mujeres en la academia y en los estudios. Bien, así que de forma estricta, y acá no están mis compañeras de trabajo, cientistas sociales expertas en eso,
Yo quiero ser rigurosa en contarles cómo fue, ¿verdad? Cada una de las cohortes tuvo un número representativo este, de lo que era la comunidad a la cual apuntaba. Los países que participaron a través de sus sociedades fueron 6 las 2 veces, pero fueron distintos, porque en la segunda ola no se pudo contactar con la Sociedad Cubana de Neurociencias. En cambio, el Colegio Colombiano de Neurociencias sí participó. Este, es un muestreo no probabilístico de participantes voluntarios y ha sido y es difícil en estos estudios llegar a la población que debe contestar la encuesta. Es muy difícil, no se imaginan cuánto. Y también después es muy difícil rastrear. Por ejemplo, el estudio no es longitudinal, entre otras cosas, porque no tenemos una manera segura de saber que la persona que contestó la segunda sea la misma que contestó la primera. Primero porque hay un cierto anonimato que se mantiene, pero después, aunque quisiéramos llegar, por ejemplo, al email, el email puede haber cambiado y eso no asegura tampoco que sea una misma persona. Así que son 2 miradas a 5 años una de la otra. De todas maneras, y dicho esto, yo durante lo que sigue, que voy a mostrarles los resultados, voy a cometer varias veces errores de comparación entre las dos cohortes y me hago responsable de esa valoración interpretativa que, les repito, no es correcta desde el punto de vista ni estadístico ni de procesamiento de estos resultados. Pero es muy tentador. Bien, el trabajo de campo entonces, fíjense de alguna manera cuántas cosas que comparativamente son similares, ¿no? Cómo se reúne la muestra, cómo tiene puntos de inflexión en el cual se observan más respuestas y cómo se alcanza el máximo en un tiempo que siempre hubo que aumentarlo. Se pensó, por ejemplo, tomemos los datos durante 3 meses y siempre tuvo que llegar a más. Pero bueno, alcanzamos en las dos cohortes un porcentaje que nos permite, una cantidad de datos que permiten procesar y sacar algunas conclusiones. Bien, un primer aspecto en el que es interesante mirar estos datos es sobre la segregación horizontal. O sea, si mujeres y varones les interesan o trabajan en los mismos aspectos o subdisciplinas dentro de neurociencias. Y acá solamente les puedo mostrar los datos de la última ola, porque en la primera cometimos un error en la forma que preguntamos esto y quedó tan abierto que las personas, era un campo abierto, entonces las personas decían, yo qué sé, trabajo en neuroetología de peces eléctricos. Y eso es como algo que después cómo se influye pero es interesante ver que acá las dos principales como subdisciplinas que ocupan a mujeres y a varones no son distintas, aunque tienen una cierta diferencia porcentual, pero esto es interesante, ¿sí? Si vamos un poquito más adentro de los datos, encontramos diferencias súper esperadas, como, por ejemplo, que la neurofisiología ocupa más varones que mujeres, así también las ciencias cognitivas, es como a más varones que mujeres. Pero el principal, la foto principal es parecida. La segregación vertical no podemos decir lo mismo. La segregación vertical es justamente cuántas en porcentajes, ¿verdad? Quienes alcanzan los niveles más avanzados y de mayor responsabilidad dentro de la carrera. Acá hay que decir un breve paréntesis de que las carreras académicas en el mundo, en STEM, esto es una subpoblación de eso, han sido muy estudiadas porque son un modelo muy ventajoso para estudiar esto. En forma teórica, todos accedemos a los cargos con las mismas garantías, accedemos a cargos que tienen el mismo salario para varones y para mujeres,
hay concursos generalmente muy bien establecidos y muy rigurosos para hacer. Entonces, si en estos roles persiste la segregación vertical, el techo de cristal, quiere decir que algo más está pasando y que es un buen modelo de estudio para justamente identificar esas brechas. No sé si ven y que a ver cómo interpretar o si están viendo lo que muestran estas gráficas, ¿verdad? Eh, para resumir, el 19% de las mujeres en la primera ola y el 19% de las mujeres en la segunda ola, les llamo la atención de esa comparación, solo el 19% acceden a el cargo, a los niveles superiores de responsabilidad y reconocimiento, mientras que el 30% de los varones y 25% de las mujeres. Y eso destaca de que en las primeras, en los primeros estamentos, en los niveles como de estudiantes de formación postdoctoral, no se ve esa diferencia. O sea, si esto fuera una progresión que desde los jóvenes a los mayores, a los de mayor responsabilidad, se viera esa diferencia, pero no. Empezamos en forma pareja o incluso sesgadas en las mujeres y luego queda como mercado. Bueno, esto es un claro ejemplo, algo que todos percibíamos, pero algo que hasta este estudio en las neurociencias latinoamericanas no estaba cuantificado. No estaba cuantificado y otra vez, en 5 años, no se ha notado la más mínima diferencia. Bien, eso significa que a más mujeres que a varones se les interrumpe la carrera de alguna manera o tienen más riesgo de interrumpirla. Por eso es que se pierden en esa escala. Y entonces es interesante ver que efectivamente cuando se les pregunta por las causas son diferentes. Y si resumimos las primeras 3 causas, las causas más frecuentes para varones y mujeres, en las 2 cohortes, ustedes van a ver que es interesante esa diferencia. Me resultó cosas que comento de esto que estamos todos mirando, es que los desastres naturales, probablemente la pandemia, es lo que a los varones les hizo subir eso al tercer nivel en la segunda corte. Las mujeres, en cambio, no cambian. Los 3 principales entre 2019 y 2024. Pero a mí me gustó más esto que les voy a mostrar ahora, inclusive, que es que hasta el nivel de maestría, la principal causa por la que mujeres y varones abandonan o interrumpen su carrera es por aspectos económicos. O sea, acá otra vez se ve de alguna manera reflejado ese techo de cristal, que las causas cambian a partir del doctorado, donde por primera vez en mujeres aparece que el embarazo y el cuidado son las 2 principales causas de interrupción. Así que es interesante que otra vez vislumbrar que al comienzo no se observan estas diferencias en sí. Este es otro aspecto que de alguna manera abunda sobre eso, pero que también señalo que me parece que esta UEFA lo evaluó especialmente bien o especialmente riguroso. Hay una pregunta que se les hace, que se hace mucho en este tipo de encuestas, que es si haber sido madre o padre afectó tu carrera. O sea, las decisiones personales, como decía yo, frente a el desarrollo de la carrera. Esta pregunta, como ustedes ven acá, la mayor parte de los investigadores encuestados contestan que sí. ¿Sí? 70%, 60% varones, un porcentaje mayor de mujeres, casi todas las que responden, 91% de las mujeres, que probablemente son todas las que fueron madres, porque no todas las mujeres encuestadas fueron madres. Lo interesante es si hacemos la pregunta al revés. O sea,
tu carrera influyó en tu decisión de ser madre o padre. Y ahí esa pregunta sí que obtiene una diferencia entre varones y mujeres. Solamente, y otra vez, fíjense qué interesante, solamente menos del 30%, el mismo número exacto en dos estudios que son independientes de los varones, manifiestan que sí, que pensaron eso, ¿no? Si, cuando en la carrera para decidir tener un hijo, si su carrera influyó, mayormente no. ¿Sí? En cambio, para las mujeres mayormente sí. Y esto es algo que, bueno, solamente permitiendo esa interacción de datos en esta encuesta se pudo obtener. Bien, las experiencias personales que resumo acá, otra vez recordándoles, los informes completos están a disposición en las páginas web tanto de IBRO como de CEPAL, como de IECON, de la Universidad de la República, pero destaco algunas cosas, como por ejemplo algo que nos llamó mucho la atención de la primera cohorte, que fue la insatisfacción de los neurocientíficos y neurocientíficas latinoamericanas con sus carreras. Llamando la atención que esto no solamente era distinto entre varones y mujeres, sino increíblemente elevado. Y tenemos un cierto alivio de ver que en la Corte 2019 eso fue distinto. Otra vez no es longitudinal, pero quizás fue una cosa circunstancial que hemos visto que casi la mitad de las mujeres estaban insatisfechas con sus carreras en la primera, ¿verdad? Bueno, después es interesante cómo la discriminación es mayor en mujeres que en varones, pero es muy alta la percepción de discriminación a lo largo de la carrera por alguna causa, ¿verdad? Haber sido discriminados en la evaluación de sus logros académicos, pero no es demasiado asimétrica. En cambio, fíjense la asimetría de los neurocientíficos y neurocientíficas que experimentaron acoso sexual. En esto había varios niveles y en esto es el que experimentaron personalmente acoso sexual. No lo vieron, no le pasó a otro, no se enteraron, sino que responden que les sucedió eso. Y estamos cerca del 20%. Y por supuesto 10 veces más que casi un orden de magnitud en este asunto y persistente en 5 años. Bien, voy bien de tiempo. Estoy en las consecuencias y contribuciones de este estudio. En primer lugar, y en forma como también rigurosa, los resultados no solo se resumieron en los informes que se entregaron, se divulgaron a todas las instituciones participantes, llegaron a todas las sociedades de neurociencia de cada país con estos datos, sino que se publicaron, de hecho uno está publicado y el otro está en vías de publicación, y el órgano que se seleccionó para eso es justamente uno de las revistas científicas de IBRO, que es IBRO Neuroscience Reports. Así que tenemos un artículo concreto de 2020 y que está en preparación, que dice, bueno, esto, ¿no? De que no tener cambios habla de eso que en inglés es una expresión muy frecuente, no news, good news. En este caso es que no, no son good news. También hubo otras contribuciones y quiero resaltar que este estudio formó parte de un webinar que organizó ALBA. ALBA es una organización que justamente es fundamental para esta iniciativa. Estoy segura que las organizadoras están en contacto y forman parte porque es una organización global específica de neurociencia que atiende a temas de inclusión, representatividad y, bueno, acceso a neurociencias a nivel global. Hizo un seminario específico de los temas que podían ser de especial importancia para la comunidad latinoamericana. Y de eso
este estudio fue un insumo importante, además de otros. Pero personalmente creo que el artículo que salió en Nature Neuroscience con este reporte fue lo que a nivel global tuvo más repercusión y más como concientización. De todas maneras, lo importante es que, de hecho, este tema ha permeado a las sociedades, ha permeado a las instituciones, a las organizaciones, y se han instrumentado en este tiempo, fundamentalmente en estos últimos años, políticas que pretenden o como que intentan disolver esta brecha de género. Claramente lo que muestra este estudio es que no se están viendo los resultados a nivel de las cuantificaciones que hemos hecho. Entonces, es algo que nos pone, ¿no? ¿Verdad? Un punto de interrogación, pero sobre todo refuerza que, por ejemplo, este estudio tiene que mantenerse. Es a través de estas cuantificaciones que vamos a ver el resultado de las políticas, ¿sí? Y lejos de decir más de lo mismo, es justamente hacer entender, y ahora la concientización tiene que ser, si los guarismos persisten, es que las políticas no están funcionando. Las políticas se fundan y tienen ahora datos para justificarlas, ¿verdad? Insumos que atienden y que pueden ser atendidos para establecer las políticas, que además son las que hacen el seguimiento, ¿sí? O sea que hay que persistir en eso. Pero quiero terminar comentando que en la última ola nos interesó averiguar un poquito sobre esto. Entonces, preguntamos que si era necesario, ¿verdad?, priorizar recursos para promover la equidad de género. Y mayormente, tanto varones como mujeres coinciden en que sí. Pero con esto termino, esta otra pregunta me llama mucho la atención y me plantea una preocupación. Fíjense qué pasó cuando le preguntamos, ¿se han producido cambios en las políticas que promueven la equidad de género en los últimos 5 años? Y la mayoría de los varones entienden que sí, pero no la mayoría de las mujeres. Con lo cual está este peligro también, ¿no? De que el tema ya está. Y en eso creo que tenemos que poner el foco y mantener el trabajo. Entonces, con esta última mensaje, digo muchas gracias. A ver, preguntas. Ahora les comentamos. Para no sacar tanto tiempo a las oradoras que tienen charlas muy interesantes para contarnos, les proponemos anotar con preguntas que tengan para ellas y en el momentito que creamos más adecuado, y si no lo tenemos hacia el final de las charlas y en el panel de discusión que después vamos a poder conversar entre todas, ¿sí? Pero bueno, está muy interesante lo que están diciendo, así que no queríamos tampoco acortar los tiempos de eso y diálogo va a haber todo el tiempo, así que no hay problema. No sé si necesito el micrófono, yo la agarré. Ah, perdón. Bueno, ahí va. Entonces, muchísimas gracias, Ana, por tan interesante charla, por todos los datos que nos mostraste. Vamos a seguir discutiendo esto y algo que remarco de lo que dijo Ana es que, bueno, justamente esta reunión y este encuentro es más que nada, para muchas cosas, pero más que nada para que tomemos conciencia de las cosas que sí se pueden hacer. Entonces, creo que ella también hizo mucho foco en eso.